Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando tamalitos de maíz con queso. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 4 tazas de harina de maíz maseca o la de su preferencia. 1 taza de azúcar morena, media taza de dulce de panela rallado, un queso fresco, media cucharadita de polvo de hornear, un tarrito de crema agria de 500 mililitros y una pizquita de sal. También voy a estar preparando un rellenito que le voy a estar poniendo adentro a los tamalitos, que es 1/3 de taza de azúcar morena, 1/3 de taza de dulce de panela rallado y media cucharadita de canela en polvo. Y aquí comenzamos con la preparación de los tamalitos de maíz con queso. Bueno, aquí tengo las 4 tazas de harina maseca. Lo primero que voy a estar haciendo es agregar el dulce de panela, el azúcar, la pizquita de sal y el polvo de hornear. Para este pan tenemos que usar nuestras manos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, revolverlo. Como pueden ver, el dulce, cuando comenzamos a revolver la harina, se hacen así como pelotitas. Solo vamos a tratar de deshacerlo lo más que podamos. Solo lo tenemos que apretar, vean. Por ejemplo, esta. Solo asegurémonos que lo deshacemos para que queden pedacitos bien pequeñitos nada más. Ya una vez tenemos todo bien revuelto, vamos a pasar a deshacer el queso fresco. Lo vamos a estar como amasando, digamos. Les quiero decir que de este queso que estábamos amasando, voy a estar dejando la mitad de la taza para lo que va a ser el rellenito que vamos a estar preparando para los tamalitos. Ahora voy a estar agregando el restante del queso fresco a la mezcla que tengo de la harina. Ahora vamos a revolver esto. Si hace estos tamalitos de maíz, me va a contar si no les van a gustar. Es un pancito bien sabroso y bien fácil de preparar. Les quiero decir que este pancito que estamos preparando, estos tamalitos, me los enseñó estas manos que están acá. Ella es mi mamá. Y este pan ella nos lo preparaba cuando nosotros estábamos pequeñitos. Nada más que ella lo preparaba en horno artesanal. Entonces este pancito me trae muchos recuerdos de mi niñez. Espero que lo puedan preparar y que le guste. Bueno, ahora vamos a revolver todo. Solo voy a ocupar la espátula un ratito y le vamos a meter mano. Porque tenemos que hacerle con la mano. Le vamos a amasar bien todo hasta que nos quede todo bien revueltito. Y vean, nos ha quedado como textura como para tortilla. Así es como nos tiene que quedar. Voy a estar preparando lo que es el rellenito que van a llevar los tamalitos de maíz. Voy a agarrar un poquito de la masita que tenemos aquí ya preparada. Lo voy a estar mezclando con el azúcar que les dije que teníamos para el rellenito, dulce de panela, canela en polvo y el poquito de quesito que dejamos. Ahora vamos a estar revolviendo todo esto hasta que nos quede bien mezcladito todo. El rellenito va a quedar un poco aguadito, no les va a quedar duro, tiene que quedar un poco aguadito. Bueno, vamos a agarrar una porción de masa como que fuéramos a hacer una tortilla. En la parte de en medio lo vamos a apretar hacia abajo, porque ahí es donde vamos a estar poniendo el rellenito que preparamos. Le vamos a estar poniendo un poquito nada más. Vean, porque si le ponemos mucho se van a rebalsar, se le va a salir todo el dulce. Ahora solo se cierra y lo comenzamos como a aplastar así. Y esta parte que cerramos, esa parte vamos a estar poniendo hacia arriba. Estos tamalitos ustedes los pueden hacer grandes o pequeños, el tamaño que ustedes desean hacerlo. No importa que se le vaya a romper, más rico le van a quedar. Vean, así, y se le va a salir el dulce ya una vez están cociditos. Ya van a ver, esto va a estar sabroso. Y cuéntenme si los preparan y cómo les ha quedado. Este pan de pueblo es sabroso, les va a gustar. Traten de prepararlo en la casita. Cuando aplastamos los tamalitos solo lo hacemos unas 3 veces, digamos, para que les queden un poco gruesecitos. Vean, como de este grosor es que les tiene que quedar el tamalito. He terminado de preparar 12 tamalitos.
Entonces ahora lo que voy a hacer, recuerden, la lata la tenemos que engrasar con un poquito de aceite para que no se nos vayan a pegar. Entonces ahora lo que voy a hacer, lo voy a poner a cocinar los tamalitos en el horno a 350 grados Fahrenheit. Este es el último tamalito que estoy haciendo y vean, exactita la receta para los tamalitos. Me han salido 16 tamalitos en total. He cocinado los tamalitos por 30 minutos a 350 grados Fahrenheit. Entonces tienen que estar bien cocidita la masita. Vean, cambió totalmente de color y la parte de abajo, así les tienen que quedar de la parte de abajo. Tiene que estar bien cocidito. Entonces lo que voy a hacer es, los voy a estar sacando estos y voy a poner a cocinar los otros que tengo para cocinar. En total nos han salido 16 tamalitos. Y vean qué sabrosos, mis amigos. Aquí les tengo una tacita de café ya lista, así que apúrense y prepárense uno ustedes. Y si les ha gustado la receta, no olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Gracias por su apoyo, mis amigos. Voy a estar partiendo uno. Y esto es lo que les decía anteriormente, que no importa si se les sale un poquito el rellenito. Sabroso se les va a quedar, miren. Así les tiene que quedar la parte de abajo. Y mis amigos, gracias y compartan este video si les ha gustado. Aquí los dejo con un tamalito y cafecito también. Cuídense mucho, mis amigos. Será hasta la próxima. Adiós.